Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos un miércoles más a este espacio en el que intentamos dar respuesta a esas preguntas que nos hacemos en torno a la abogacía, la familia, los divorcios. Aquí tengo a Jaime. Muy buenos días, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Nuria. ¿Cómo te encuentras? Veo que confundes las 10 de la mañana con las 10 de la noche, ¿no? Jaime Sanz, bienvenido. ¿Qué me estabas contando? Es que me estaba dándole vueltas a lo que me acabas de decir, que habéis presentado en el Congreso. Pues mira, el pasado 26 de febrero ¿Sí? hemos presentado una iniciativa legislativa en el Congreso de los Diputados, ¿Sí? en el que pedimos que se cambie el Código Civil. ¿Por qué? Porque ahora tú cuando te casas, tú vas a la iglesia y te casas en gananciales, es decir, lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. Pero si te casas en separación de bienes, lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. De forma que en caso de que nos divorciemos, o en caso, por ejemplo, que hay ruinas económicas de gente que es empresaria, es decir, empresarios de Villalonquejar que han montado la empresa, les ha ido mal y por no tener separación de bienes, pues ahora les están embargando sus casas. Bueno, pues si hubiesen tenido separación de bienes, esto no habría pasado. Es como se casan actualmente en Cataluña, en Valencia, en Baleares y están planteando en Galicia. Y nosotros pretendemos que Burgos no sea solo conocido por Gamonal, sino que sea también conocido por conseguir la primera iniciativa legislativa. Por eso quiero pedir a todos los burgaleses el que se metan en nuestra página web, safeabogados.com, porque ahí estamos recogiendo firmas electrónicas, es decir, a gente que tenga el código electrónico, para intentar recoger 500.000 firmas y poder conseguir que en el Congreso de los Diputados se debata sobre este asunto y así no solo salvemos a emprendedores, a empresarios, sino también muchísimas familias, Nuria. Y para todo lo que sea tema de divorcios, 947-1066-44. Efectivamente, llevamos más temas porque somos muchos abogados en el despacho, pero bueno, yo en este caso estoy especializado en derecho de familia, que son separaciones y divorcios, y todo este tema que tiene que ver con la familia en sí mismo. ¿Cuántos años lleváis ya con el despacho? Pues mira, abrimos hace 6 años. Tenemos sedes físicas, digámoslo así, en Valladolid y en Burgos, porque yo soy de Burgos, he nacido aquí en Burgos, mi familia vive aquí en Burgos, pero yo estudié en Valladolid y entonces en principio abrimos en Valladolid, pero yo siempre he querido abrir en Burgos porque es mi ciudad. Y entonces pues hace 3 años abrimos aquí en Burgos y aquí estamos, dando guerra ahora de verdad. Bueno, Jaime, si te parece, vamos ya al lío, como ya decimos nosotros. Perfecto. Pensión, alimentos, cuéntanos. Perfecto. Bueno, vamos a ver, hemos hablado anteriormente, en los anteriores programas, hemos hablado quién es la guardia de custodia. Hemos visto que al que no tiene la guardia de custodia le dan perdóname, es decir, es un matrimonio. Estamos tú y yo, como siempre, que nos casamos y nos divorciamos en todos los programas. Te dan la guardia de custodia a ti. Yo te tengo que pagar a ti una pensión de alimentos. Y vamos a ver cómo establece. Voy a ser exacto, por eso traigo aquí la chuleta para no cometer errores. Dice el artículo 146 del Código Civil. La cuantía de los alimentos será proporcionada al caudal o medios de quien los da y a las necesidades de quien los recibe, repartiéndose la obligación de dar alimentos según dispone el artículo 45 del mismo texto legal, entre las personas obligadas a su pago en cantidad proporcional a su caudal respectivo. Es decir, vamos a ver, ¿qué es la pensión de alimentos? Bueno, tú y yo estamos casados, me voy de casa hoy. Hoy me voy de casa, imaginemos que me voy el 1 de abril, de casa y dejo de pagarte un duro. Entonces tú no tienes dinero para pagar la pensión o tienes poco dinero. Bueno, tú a mí no me puedes obligar a que te pague nada. ¿Cuándo nace ese derecho? Bueno, pues lo primero, ¿desde cuándo se paga? Se paga desde que hay sentencia, ¿vale? Pero el juez no te dice, o sea, esa es la obligación, pero ¿desde cuándo se paga? ¿Desde cuando se interpone la demanda o desde que hay sentencia? Si yo la pongo 1 de abril y la sentencia es el 15 de octubre, ¿desde cuándo me tiene que pasar mi ex la pensión de alimentos? Bueno, pues dice una reciente sentencia, creo que es del 10 de enero del 2014, que dice que desde la interposición de la demanda. Es decir, que yo tendría que ir adelantando ese dinero para ir pagando los gastos de la familia día a día y luego me tendría que pagar él todos los meses. Normalmente, por tu experiencia, Jaime, desde que tú y yo empezamos a llevarnos mal, hasta que tú me tienes que pagar a mí ¿sí? la pensión de alimentos en un porcentaje. Depende del juzgado. Es decir, si estás en Miranda de Ebro va muy lento, si estás en Lerma va más rápido, si estás en Burgos, depende. Es decir, depende de la época. Por ejemplo, todos sabemos que después de Navidades, después del verano hay más divorcios. Por tanto, va más lento el juzgado. ¿Habéis estudiado por qué? ¿Ese motivo? ¿Por qué? Sí, porque el por qué es más por una simple razón. Sobre todo en Navidades, porque hay más relaciones con la familia política, y en verano porque estás mucho tiempo en vacaciones juntos. No hay más explicación. Pero no lo sé porque no estoy con esos matrimonios en el día a día. Entonces tampoco te puedo decir, pero esa es una de las cosas principales. Vale, pues seguimos entonces. No hay pensión de alimentos hasta que no sale la sentencia. Efectivamente. ¿No? Por eso es importante, que hemos dicho en otros programas,
que yo puedo meter la sentencia, la demanda, el 1 de abril y que salga hasta el 15 de diciembre. Pero si meto una cosa que se llama medidas provisionales, si la meto el 1 de abril, el 15 de mayo ya le van a obligar a pagar la pensión de alimentos. Sí, es más caro, es otro juicio aparte, es decir, tienes que pagar 2 veces abogado y procurador, pero te sale rentable porque no puedes estar a lo mejor 8 meses sin cobrar. Luego, ¿cuándo existe y cuándo no? Si me dan la guardia y custodia a él, ella tiene que pagarle a él. Si se la dan a ella, él tiene que pagarle a ella. Entonces, eso es cuando hay pensión, cuando establezca el juez. Y si es guardia y custodia compartida y entienden que hay desequilibrio, pues también tendrían que darse. Luego, ¿cómo se establece? Es decir, ¿cómo sé lo que tengo que pagar yo o lo que me tiene que pagar a mí? Bueno, pues hay que ver 2 cosas. Uno, los ingresos. Pero los ingresos hay que tener en cuenta una cosa, cuando se hable, y esto que lo sepan todas las parejas. Una cosa es lo que ponga en la nómina, que se coge el líquido, es decir, la nómina puede ser en bruto o en neto. Líquido es lo que te paga y por lo que cotiza a ti a la seguridad social, y neto es lo que tú te ingresas en la cuenta corriente. Pues neto es lo que hay que ver. Y luego está la declaración de la renta. En la declaración de la renta hay una casilla que se llama rendimientos netos reducidos. Lo escribo con mi letra de médico abogado. Rendimientos netos reducidos, pues ahí es donde hay que ver, que es la casilla número 15. Normalmente está en la página 3. Ahí hay que ver la cantidad y, por ejemplo, si yo gano 12.000 euros al año, lo divido entre 12 y me sale que gano 1.000 euros al mes. Bueno, pues si gano 1.000 euros al mes, y alguien me puede decir, pero es que yo en nómina no gano 1.000. Ya, pero la declaración de la renta dice eso, porque hay que sumar rendimientos netos, perdóname, más la devolución de Hacienda. Ojito, porque a veces devuelve 2.000 o 3.000 euros o 300 euros. Más dinero. Entonces aquí imaginemos que son 1.200 porque hay devolución. Bueno, pues si son 1.200, depende el juzgado donde estés, pero en Burgos, por ejemplo, más o menos suele ser entre un 20 y un 25% de lo que ganes. Por tanto, tendrías que pagar una pensión de alimentos de 400 euros. Mensuales, ¿no? Mensuales. Y ojito, los 12 meses del año. Es decir, aunque le tengas en agosto, tú y yo estamos divorciados. Tienes todos los niños, pero en agosto les tengo yo. Ahora sí tienes que pagarme. Tengo que pagarte los 400 euros del 1 al 5 de cada mes. Claro, muchos cónyuges dicen, pero claro, ¿cómo le voy a pagar una pensión si está conmigo y se lo tengo que pagar a él? Bueno, pues la tienes que pagar. Vamos acabando, Jaime. Sin los externos. Sin los externos es gente, por ejemplo, que dice que no sabe cuánto le han pagado. Es decir, dicen que, por ejemplo, es que mi marido no tiene dinero, pero tiene un Porsche. Bueno, pues es un signo externo de que gana dinero B, por ejemplo. Luego está cuantía. ¿Qué criterios establecen? Bueno, pues establecen las necesidades de los hijos, las posibilidades económicas de ambos, el cuidado y dedicación que les dispongan el progenitor, y es un poco que hay que ver. Luego, ¿hasta cuándo se paga la pensión de alimentos? Si mi hijo no estudia y no trabaja, o tiene 30 años, ¿hasta cuándo? Bueno, pues hay que ver lo que se fije en el convenio regulador o en la sentencia. Normalmente es hasta que los hijos sean independientes económicamente. Es decir, hasta que cobren el salario mínimo interprofesional más o menos 6 meses seguidos. Pero ojo, no puedes dejar de pagar la pensión de alimentos porque quieras. Tienes que ir al juzgado, decir otra vez, tienes que meter una demanda en el juzgado porque si no es un delito. Entonces, si no te pagan la pensión de alimentos, puedo ir vía civil, es decir, ejecutar la sentencia, decirle al juez, oiga, oblígale a pagar, o puedo ir por la vía penal, que puedo ir incluso a la cárcel si no pago la pensión. Y también hay que ver qué puedo si no puedo pagar la pensión de alimentos. Me he quedado en el paro y no puedo pagar la pensión. Pues tengo que pedir una modificación de medidas de la pensión de alimentos. ¿Ok? Entonces, ¿qué gastos se pagan con este dinero de la pensión? Para acabar, Nuria. Se pagan los alimentos, la ropa, los libros, matrícula del colegio y Algüeren. ¿No estipula el otro excónyuge? No, son criterios que establece la ley y además no lo ingresas en la cuenta de los hijos, lo ingresas en la cuenta del otro cónyuge y el otro cónyuge es el que lo administra. ¿Entendido? Y eso es lo que pasa. Entonces, en el siguiente programa vamos a hablar sobre la pensión compensatoria, que es un poco lo mismo. Es cuando uno de los dos no trabaja, cuánto dinero hay que pagarle, hasta cuándo hay que pagarle y cómo hay que pagarle. Entonces, bueno, todos estos son criterios, ¿entiendes? Que hay que verlo, pero ya te digo, en nuestra página web, safeabogados.com, tienen nuestros vídeos en YouTube, Twitter, tienen el blog, tienen el Twitter, Facebook, hashtag SAFEBurgos, y ahí podrán ver distintas informaciones que les serán seguro de interés. O llamar 947 10 66 44. Efectivamente. Jaime, todo un placer, lo claro y lo bien que lo explicas. Nada, así lo intentamos y ya te digo, aquí estamos para ayudar en todo lo que podamos. Y sobre todo una cosa que nos preguntaban el otro día, nos preguntaba Raúl, ¿lleváis asuntos en toda España?
Llevamos asuntos en Bilbao, en Logroño, en Cáceres, en cualquier parte de España. Yo, por ejemplo, mañana estoy en Las Palmas de Gran Canaria y pasado estoy en Castellón. Es decir, bueno, al estar muy especializado, pues hay clientes que lo que quieren son abogados especializados, porque nosotros, sobre todo, estamos especializados en conflictos difíciles de patrimonios. Entonces, lo que intentamos es ayudar lo máximo posible, Nuria. Muy bien, Jaime. Muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros Hasta el próximo día. y a la provincia de Burgos, que nos está cogiendo muy bien, la verdad. Muy bien, gracias.